Vas a decirle al Espíritu Santo: eres bienvenido a mi vida. Pero síguele aplaudiendo al Espíritu Santo de Dios. Vas a permitir que salgan esas palabras de tu boca, donde lo vas a alabar, donde lo vas a exaltar, donde reconoces toda su grandeza, su poderío, y donde le dices: gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque manifiestas tu gloria con poder y con autoridad. Gracias, Señor, porque tú no me has traído hasta aquí para volver atrás. Y sabemos que harás cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros. Sabemos que te manifestarás y traerás en esta mañana esa libertad, ese rompimiento de cadenas y ese rompimiento de ataduras. Y nos llevarás a vivir en esa manifestación de tu gloria. Una gloria que es revelada y que es manifestada por medio del Espíritu Santo de Dios. Y si tú lo crees, le vas a dar otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice aquí? ¿Dios qué? Dios nos protege. Y la palabra ahí en Segunda de Reyes, hijo, me le bajan un pitico, porfa. La palabra ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, 16 dice, y este mensaje, esta palabra y este fragmento bíblico es para ti. Y dice, yo pregunto, ¿alguien ha sentido miedo? Temor, angustia, persecución. Y en medio de esas persecuciones, de esos miedos, de esos temores, sentimos desmayar, sentimos desfallecer. Y hoy esa palabra es para ti y te dice: no tengas miedo. Es más, vas a mirar al que tienes ahí a tu lado y le vas a decir: no tengas miedo. Amén. No tengas miedo. Le dijo Eliseo: hay más de nuestro lado que el del lado de ellos. Amén. Hay otra palabra que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y encontramos cantidad de palabras, cantidad de promesas, cantidad de citas bíblicas donde encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, donde encontramos esa palabra donde dice: no tengas miedo, no temas, levántate, resplandece. Donde encontramos esas palabras que todos los días nos están llevando a fortalecernos por medio del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a la palabra y quiero entrar rápidamente a esta palabra. Y vamos a buscar Segunda de Reyes. Hoy vamos a buscarla en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente. Amén, estamos, iglesia. Y lo vamos a leer completa, pero lo voy a leer rápidamente. Todos conocemos y ya hemos escuchado bíblicamente, donde conocemos a Elías y conocemos también quién era Eliseo. ¿Estamos? ¿Alguien lo ha escuchado mencionar o alguien dice: nunca lo he escuchado? Está Elías y está Eliseo. Te voy a resumir. Elías era un profeta de Dios, es conocido como el profeta de fuego, y tenía a su lado a Eliseo, donde Eliseo le decía a Elías: yo quiero esa doble porción de lo que tú tienes. Y fue efectivo donde llegó el momento cuando Elías fue arrebatado. ¿Cómo fue arrebatado Elías? Los que han escudriñado la palabra. Exactamente, en esas carrozas de fuego fue arrebatado. Y donde en ese momento donde él fue arrebatado, fue donde Elías exactamente recibió esa doble porción de lo que tenía Elías. Aquí, como dato curioso, dice, y si uno se va y escudriña y va mirando así la palabra, encuentra donde en medio de todos los milagros que hizo Elías, en medio de todos los milagros que fue respaldado por Dios para Eliseo, encontramos que hay 7 milagros muy notorios, muy latentes, muy grandes que hizo Elías. Pero también encontramos cuando Eliseo recibió esa doble porción, donde Eliseo encontramos 14 milagros mucho más notorios de los que tenía Elías. ¿A qué nos lleva esto? Elías hizo 7, y si miramos esa doble porción que recibió de Elías, que recibió Eliseo de Elías, fue donde, o sea, eso es como una cuñita, como parte de cultura.
pero es algo rico poder mirar cuando tú y yo realmente recibimos esa doble porción del Espíritu Santo de Dios. Elías era un hombre muy utilizado por Dios. Y vamos ya directamente a la palabra y vamos a encontrar Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, y dice así la palabra: cada vez que el rey de Aram, diga conmigo Aram, entraba en guerra, ¿con quién? Con Israel, consultaba a sus funcionarios y les decía: movilicémonos nuestras fuerzas en tal y cual. O sea, el rey de Aram tenía esa guerra con el pueblo de Israel, y antes de él moverse, él consultaba y decía: pongámonos aquí, hagamos esto, hagamos lo otro, y organizábamos, digamos, logísticamente lo que iban a hacer. Versículo 9 dice: sin embargo, de inmediato Eliseo, diga conmigo Eliseo, hombre de Dios, Eliseo le advertía al rey de Israel y le decía: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar tus tropas. Hijo, bájamelo un poquitico, por favor, brillo. Estamos, iglesia, estaba el rey Aram, estaba el pueblo de Israel, y ya metimos aquí, ¿a quién? A Elías. Entonces dice la palabra: no te acerques a ese lugar, porque allí los arameos piensan movilizar sus tropas. Versículo 10. Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicado por el hombre de Dios. ¿Quién era el hombre de Dios? ¿Quién era el hombre de Dios? Eliseo. Por el hombre de Dios, varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviese alerta en esos lugares. 11. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? Verso 12. Le contestaron: no somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel todas las palabras que usted dice, aún en la intimidad de su alcoba. Amén. Amén, iglesia. Dice la palabra, donde el rey de Aram era de los arameos, no entendía por qué cada que iba a ir a batallar, porque cada que iba a ir a guerrear, porque digamos el pueblo de Israel, que era la contraparte donde ellos iban a enfrentarse, porque ellos siempre tenían como la ubicación y sabían lo que él iba a ir a hacer allá. Nos lleva la palabra donde Eliseo, que es un nombre de Dios, el profeta de fuego, acordémonos que él oró y descendió fuego, oró y llovió, oró y dejó de llover, y todo lo que ya conocemos acerca de la palabra, donde Eliseo tenía eso fue Elías. Ahora Eliseo tenía ese respaldo de Dios, que era el mismo respaldo que tenía Elías. Elías era el hombre de fuego, Elías tenía esa porción, y Eliseo le estaba pidiendo esa doble porción. Eliseo se la pedía a Elías. Eliseo recibió esa doble porción cuando cuando Elías ya fue raptado, fue arrebatado. Estamos hasta aquí, iglesia. Amén. Dice la palabra de Dios, y mirando todo esto que estábamos viendo, que Eliseo conocía hasta lo más mínimo, lo más insignificante, y todo lo que él hablaba, todo este rey hablaba, Eliseo lo conocía porque tenía el respaldo de Dios y tenía ese discernimiento, esa revelación. Eliseo no estaba escuchando literalmente lo que este rey hablaba o decía, pero en la relación que él tenía con Dios, en la relación que él tenía con el Espíritu Santo de Dios, era donde él podía discernir y saber exactamente cuáles eran los movimientos que este rey iba a tener en contra del pueblo de Israel. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? ¿O estamos confu? ¿O más o menos? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? La palabra de Dios dice en el Salmo 34:7, dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso es lo que yo te quiero hablar en esta mañana, esa protección que viene de parte de Dios, donde Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos bendice, Dios nos sana, Dios nos restaura.
donde podemos encontrar, al igual como en esta palabra, encontramos en el Salmo 91, donde dice su palabra: 1000 caen a tu izquierda, 10,000 a tu diestra, y a ti nada te pasará, bajo sus alas, bajo su protección. Y encontramos cantidad de palabras donde vamos a encontrar de que Dios está ahí presto para guardarnos, para protegernos, para bendecirnos y para ayudarnos a alcanzar esa estatura del varón perfecto. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana, y la pregunta es: ¿cuántas veces y cuántos se han sentido amenazados? ¿Cuántos se han sentido alguna vez donde sienten que son amenazados, donde sienten que tienen miedo? ¿Han sentido miedo alguna vez? ¿Han sentido alguna vez que se sienten amenazados por personas, por las cosas que hay en su entorno? ¿Han sentido alguna vez? Y muchas veces lo decimos: pero es que este no me suelta, este puede que se me hubiera enamorado de mí. Es el problema y por todo me le busca el pero. Y si hago bien y si no hago también, pues uno le dice: bueno, pues ya suéltame pues. ¿Sí o no? Que eso muchas veces nos ha pasado. Y pasa todo esto, y muchas veces decimos: pero bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿O qué está pasando conmigo? Que es que este no me quiere soltar, y que salgo de una situación y entro en otra situación, y es una amenaza, y es una prueba, y es una tribulación. Y en medio de todas esas amenazas, en medio de ese miedo, en medio de que se enamoran de nosotros para dañarnos, para criticarnos, para murmurarnos, y no es bueno, que me suelte pues ya. Sentimos ese miedo, sentimos temor, sentimos pánico, sentimos angustia, sentimos preocupación, nos sentimos afanados, aún muchas veces nos cargamos. Pero hoy te vengo a decir en el nombre de Cristo Jesús, y la palabra de Dios lo dice en Isaías 59:1, dice que la mano de Jehová no se ha cortado para bendecirte, y sus oídos te siguen escuchando a ese clamor, a esa petición, a eso por lo que tú estás orando y por lo que tú estás clamando en Cristo Jesús. Dios está ahí presto para ti. Él sabe que estás pasando por situaciones difíciles, por situaciones complicadas, por situaciones adversas. Y hay muchas cosas, y ahora te lo voy a demostrar bíblicamente, donde nosotros decimos: ¿y ahora qué voy a hacer? Y te lo voy a demostrar bíblicamente ahora. ¿Y ahora qué hago con esta situación? ¿Ahora qué hago que ya no está? ¿Ahora qué hago que ya se murió? ¿Ahora qué hago que ya no tengo un empleo? ¿Ahora qué hago que ya no está? ¿Ahora qué hago? Y nos hacemos cantidad de preguntas, porque muchas veces nos sentamos y nos sentimos que estamos en una zona cómoda, en una zona de confort, donde estamos aparentemente firmes, ubicados, y decimos: tengo una estabilidad. ¿Alguien se ha sentido estable alguna vez? Y nos sentimos estables porque tenemos un empleo, nos sentimos estables porque tenemos a alguien con nosotros que nos apoya emocionalmente, y sentimos esa estabilidad. Y cuando de pronto esa estabilidad es removida, es quitada, es movida de nosotros, es donde decimos: ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Porque contábamos con esa estabilidad, contábamos con esa situación, y de un momento para otro todo se ha derrumbado. Hoy te puedo decir en el nombre de Cristo Jesús que podemos encontrar esa protección de parte de Dios, de parte de nuestro Padre, de parte de nuestro Creador. Podemos saber que es el ángel de Jehová el que pelea por nosotros, que Él es el que nos da esa victoria en Cristo Jesús, y podemos alcanzar esa manifestación de su gloria. Es más, la palabra en Josué 1:5 dice: nadie, ¿qué es lo que dice? Los que oran con palabra. ¿Cuántos oran con palabra? Nadie, ahí te estoy pasteleando, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te abandonaré, no te desampararé. Y nos gusta esa palabra, nos gusta esas promesas, nos gusta cuando el Padre nos dice: te voy a bendecir, te voy a sanar, te voy a restaurar, te voy a levantar, me voy a glorificar en ti. Y nos gusta cada palabra, cada promesa, cada cita bíblica y todo lo que Dios ha hablado y ha determinado para cada uno de nosotros. Y nos gozamos cuando recibimos esa promesa. Nos gozamos cuando decimos: Dios me habló, Dios me respondió, y yo sé que Dios lo va a hacer. Pero muchas veces nos conformamos con eso, con saber de que Dios me habló, Dios me respondió, Dios lo va a hacer. Pero tú y yo no hacemos nada y no provocamos a Dios para que traiga esa bendición, para que traiga ese cumplimiento de esa promesa sobre cada uno de nosotros. Amén.
Y somos tú y yo los que tenemos que provocar a que lo que Dios habló, a lo que está escrito, a lo que está en la palabra, a lo que nos prometió, somos tú y yo los que tenemos que provocar que se cumpla esa promesa en cada uno de nosotros. Yo te quiero preguntar y quiero que te respondas tú ahí. ¿A qué estás provocando tú a Dios hoy? ¿O provocamos a Dios a que nos bendiga, a que nos sane, a que nos restaure, a que nos multiplique y a que nos lleve a una sobreabundancia? ¿O estamos provocando a la ira de Dios, a que venga consecuencias por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia? Respóndete tú la pregunta ahí donde estás. ¿A qué estás provocando a Dios? Estoy provocando a Dios. ¿Y a qué lo estoy provocando? ¿Cuántas veces nosotros le decimos a alguien: no me provoques, déjame quieto? Que no me provoques, no me digas nada, déjame callado. ¿Sí o no? O muchas veces también provocamos a alguien para que nos bendiga, porque nos comportamos bien con esa persona, porque somos de bendición para esa persona, porque esa persona nos ama, porque esa persona nos honra, porque esa persona nos respeta. Pero que provocamos a Dios, lo provocamos o a bendición o a consecuencias de ira y de enojo. Es más, la misma palabra de Dios dice que Él es lento para la ira, para el enojo, pero también la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Él tiene misericordia como tú y yo no la tenemos. Nosotros decimos: no, yo tengo misericordia, yo tengo compasión, yo soy humano, yo me pongo en el puesto del otro. Pero la misericordia de Dios, como Él la tiene con cada uno de nosotros, nadie más la tiene. Y es por esa misericordia donde Él todos los días la renueva, que tú y yo hoy podemos estar aquí. Yo puedo estar aquí parada predicando, tú puedes estar ahí sentado escuchando, independiente de cuál haya sido tu pecado, independiente de cuáles sean mis pecados. Donde venimos a Él, le pedimos perdón, Él nos limpia, nos purifica y nos da esa nueva oportunidad. Y hoy hay una nueva oportunidad de parte de Dios contigo. Él quiere protegerte. Aquí lo mirábamos y el título es ese: Dios quiere protegernos. Él quiere protegerte. Y muchas veces, hijos, y me voy a adelantar en este pedazo, muchas veces nosotros creemos que Dios nos protege de lo que hay en nuestro entorno. Creemos que Dios nos protege de mis enemigos, de mis adversarios, de los contrincantes, de los que se levantan en contra mía. Creemos que Dios solamente nos va a proteger de todo lo que hay afuera y de lo que nos puede hacer daño. Pero déjame decirte en el nombre de Jesús que Dios también nos protege a nosotros de nosotros mismos. Yo no sé si me entendieron ahí. Ahora se la voy a terminar de explicar. Tú y yo, como hijos de Dios, provocamos a Dios a que nos bendiga, a que nos proteja. Pero esto solamente lo vamos a tener, esa protección, esa bendición, esa multiplicación, esa sanidad y todo lo que tú y yo queremos, solamente lo vamos a lograr cuando tenemos una relación con Dios. ¿Cuántos dicen ser hijos de Dios? Todos decimos ser hijos de Dios. Y si yo vuelvo y te pregunto y te digo: no, pero levánteme la mano los que son hijos de Dios, todos van a levantar la mano. Y si yo te digo: levante las dos manos y póngase de pie y declare: yo soy hijo de Dios, te vas a levantar, vas a poner todos tus pies y vas a decir: yo soy un hijo de Dios. Pero ahora la pregunta es esta: tú me acabas de decir que eres un hijo de Dios. Ahora la pregunta es: ¿tú eres realmente reconocido como un hijo de Dios? ¿Algún amén? Porque es que yo decir soy hijo de Dios es una cosa, pero ser reconocido como hijo de Dios es otra muy diferente. Es como dicen por ahí en el mundo, hay un dicho que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho, como que dicen por ahí. ¿Sí o no que sí dicen? Los de mi edad como que nos entendemos, pues. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Todos decimos ser hijos de Dios. Y si le vuelvo a preguntar, ya no me vas a levantar tanto la mano ni me vas a decir: sí, soy hija de Dios. Y todos decimos: soy hijo de Dios. Pero la pregunta quiero que tú mismo te la respondas ahí donde estás. Tú dices ser un hijo de Dios, pero eres reconocido como un hijo de Dios. Hazte esa pregunta y respóndela. Decir que somos hijos de Dios es una cosa, pero ir a llegar a ese reconocimiento
Y no me estoy refiriendo a un reconocimiento humano de que realmente seamos hijos de Dios. Realmente lo somos. Y la única forma donde tú y yo vamos a poder ser reconocidos como hijos de Dios es cuando tú y yo tenemos una relación íntima con Dios. La misma palabra de Dios en Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es más, la palabra dice: muchos van a profetizar en mi nombre, muchos van a poner manos sobre los enfermos, y muchos van a ir a hacer y van a decir, y yo vengo y yo hago y todo esto. Pero realmente es hijo de Dios. Realmente eres reconocido. Es más, miremoslo a la actualidad, al día de hoy, donde nace un bebé. Y el bebé dice, o el bebé no dice porque todavía no habla, pero la familia dice: este es hijo de tal persona, de tal hombre. Y puede que sea hijo de esa persona, de ese papá, pero realmente ese hijo es reconocido por ese papá. Y es lo mismo que quiero mostrarte hoy. Si tú dices ser hijo de Dios, realmente eres reconocido como hijo de Dios. Dios quiere esa protección, quiere ese cuidado y quiere traer cada bendición y cada promesa que se cumpla sobre cada uno de nosotros. Pero yo quiero preguntarte hoy, y quiero que tú seas muy sincero ahí donde estás. Tú dices ser hijo de Dios, y puede que tú hayas respondido en tu mismo interior, decir: sí, yo soy hijo de Dios y soy reconocido como hijo de Dios. Yo te hago esta pregunta: tú como hijo de Dios, tu familia, tu entorno, la primera familia donde tú vives, puede decir: ese es mi papá, es un papá de Dios, mi mamá es una mujer de Dios, mi hermano es un hombre de Dios. Los primeros que están en tu entorno pueden reconocerte a ti, donde puedan decir: mi mamá o mi papá, yo sé que es un hombre de Dios, yo sé que mi hermano, sé que mi sobrino, sé que mi abuelo, sé que mi nieto realmente es un hijo de Dios y es reconocido como hijo de Dios. Realmente lo estamos siendo, hijos. ¿Será que en tu trabajo, en la universidad, en la calle, te reconocen como un hijo de Dios? ¿O ni siquiera saben que tú te congregas, que tú conoces de la palabra? Y ahí donde está la diferencia, hijos. Decirlo es muy fácil, pero realmente estamos dando ese testimonio de lo que estamos diciendo, o de lo que tú y yo creemos en nuestra mente de que lo somos. Soy ese hijo de Dios. Y cuando hay una relación con Dios, o mejor dicho, cuando no hay una relación con Dios, es donde no podemos ser reconocidos como hijos de Dios. Puede que tú lo digas, puede que tú lo hables, puede que tú lo grites, puede que tú lo escribas en las redes sociales y digas: soy el ungido de Jehová. Puede que tú escribas en las redes sociales o le digas al mundo entero: aquí está usted viendo una verdadera mujer de Dios. Pero realmente, con tu forma de actuar, de pensar, de hablar, con tus actitudes, más que poderlo hablar, la gente te puede reconocer por lo que ve algo en ti especial de lo que hay de Dios. Porque es que yo poder ir a decir: yo soy hija de Dios y me respeta porque soy una hija de Dios, es muy diferente a que en mí, el entorno y los que están alrededor mío puedan ver algo diferente de lo que es una persona que está en el mundo, donde tiene un lenguaje de reino y donde se siente esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso vuelvo y te pregunto: tú dices ser hijo de Dios, y sí, puede que sí lo seas. Fuiste escogido, fuiste apartado, fuiste llamado, y hay un gran plan, hay un gran propósito de parte de Dios contigo. Pero has dado ese paso adicional donde tú vayas y todo el mundo te reconozca como ese hijo de Dios. Donde tú estés, donde tú vayas y no tengas que abrir tu boca y decir: yo soy hijo de Dios. Donde tú estés puedan decir: en este hombre o en esta mujer hay algo especial.
hay algo diferente. ¿Será que podemos ser reconocidos? Yo te voy a preguntar en esta mañana, ¿tú tienes una relación con el Espíritu Santo? ¿Tú realmente pasas tiempo de calidad y de cantidad con el Espíritu Santo de Dios? ¿Tú realmente tienes intimidad con el Espíritu Santo de Dios? Porque la única forma de poder ser reconocidos como hijos de Dios es cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. O cuando a ti te ven en la calle te dicen ese o esa dice ser cristiano, pero mire, igual a los del mundo o peor que los del mundo. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cómo te reconocen a ti? A muchos les cuesta orar. A muchos demasiado les cuesta orar. Y todos los días no tenemos ganas de orar. Todos los días no tenemos ganas de leer la palabra. Todos los días no tenemos ganas de congregarnos. Nos cuesta orar. Pero ¿por qué no nos cuesta pasar tanto tiempo pegados a un celular, chateando en las redes sociales? Es más, yo te pregunto, ¿qué fue lo primero que tú hiciste hoy en la madrugada cuando te levantaste? ¿Le diste gracias a Dios porque abriste tus ojos? ¿O lo primero que hiciste fue ir a coger el celular y mirar las redes sociales? ¿Qué fue lo último que hiciste anoche? ¿Qué tiempo le has dedicado a estar en esa presencia del Espíritu Santo de Dios, donde te llenas de ese poder, de esa autoridad, de esa revelación, de ese denuedo? Y no te estoy diciendo que las redes sociales sean malas. No te estoy diciendo que sea pecado el internet. No te estoy diciendo, ni te estoy diciendo que ha prohibido que te metas al celular. No. Porque así como tienes ese anhelo de meterte a las redes sociales y pasas horas y horas y horas en TikTok, pase y pase y pase y pase, y se nos va el tiempo. Porque así mismo no sacas este tiempo para estar en la presencia de Dios. Ay, no, yo no voy a orar. No, qué pereza. No, yo estoy muy cargado para ponerme a orar. Yo tengo mucho enojo para orar. Yo tengo muchos problemas para ir a leer la palabra. Y porque en medio de tu enojo, de tus problemas, de tu situación, de tu hambre y de todo, si puedes meterte al celular a buscar. ¿De qué te estás alimentando hoy? Estoy cansado, estoy aburrido. Esta semana hablaba con alguien y me decía, estoy cansado. Yo estoy cansado de esto y de esto y de esto. Y yo le decía, ¿qué dice la palabra? Toma tu cruz y sígueme. Pasemos la página y sigamos. En medio de tu cansancio, en medio de tu fatiga, en medio de tu desánimo, ¿cuántos van motivados todos los días a trabajar? ¿No es cierto? Amén. ¿Cuántos se levantan todos los días motivados un lunes? ¿A las qué? A las 5 de la mañana, en pleno aguacero. Tengo que ir a trabajar. Y motivados, desmotivados, con sueño, con hambre, con cansancio, enfermos o no enfermos, tengo que ir. ¿Te duele el pelo? Tengo que ir a trabajar, porque ¿cómo no voy a trabajar? Pero ¿te duele el pelo? Yo no voy a ir a la iglesia porque tengo que cuidarme y tengo que descansar. ¿Estamos o no estamos? Vuelvo y te pregunto, ¿qué reflejas tú? ¿Cuál es la fragancia? Y me fascinaba esa parte cuando escuchaba a un predicador que decía, ¿cuál es la fragancia que tú dejas cuando vas a un lugar? ¿Cuál es esa fragancia? Mira que hay personas que uno pasa por el lado de ellos y uno dice, este sí huele rico, y uno se le arrima y uno como que, venga, yo veo a qué huele, venga, yo siento. Pero hay otros que uno dice, no, yo por allá no me le arrimo. No, sé por allá solito. Hijos, ¿qué fragancia dejas tú a donde tú vas? ¿Cuál es ese aroma que tú estás dejando? ¿Realmente tienes una intimidad con el Espíritu Santo de Dios?
Y cuando no hay una intimidad con el Espíritu Santo de Dios, déjame decirte en el nombre de Jesús que no eres reconocido como un hijo de Dios. Porque dice mucha gente, yo sé que a muchos nos han dicho: para ser cristiano como usted me quedo donde estoy. ¿Se lo han dicho o no? No lo han dicho. Para ser cristiano como este, me quedo donde estoy. Hijos, pasa tiempo de calidad y de cantidad en la presencia de Dios. ¿Sabes cuál es uno de los problemas de cada uno de nosotros? La distracción. ¿Cuántos tienen la Biblia en el celular? Todos. Contadito el que coge la Biblia para leerla físicamente en un libro. Porque todos decimos: voy a leer la Biblia en el celular, voy a orar. Y cogemos la Biblia en el celular y entró un mensaje en WhatsApp, entró una notificación de TikTok, de cualquier redes sociales. Ay no, ¿qué pasó? Y nos desconectamos. El peor error de cada uno de nosotros, por lo cual nos cuesta orar, por lo cual nos cuesta estar en esa presencia del Espíritu Santo de Dios, es porque nos dejamos distraer de todo lo que hay alrededor. Y la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará a nosotros por añadidura. ¿Sabes? Porque hoy no tenemos lo que tú y yo queremos tener, porque estamos distraídos en las cosas del mundo. Estamos distraídos en los afanes de cada día. Estamos pegados más a lo que el mundo nos da, a lo que el mundo nos ofrece, a lo que el mundo pone delante de nosotros, que realmente tener una relación, tener una intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Hoy hay una palabra de exhortación para cada uno de nosotros. Hay una frase que alguna vez yo he puesto en unos estados y dice: no es falta de tiempo, es falta de interés. ¿Cuántas horas duermes? Cansado, con sueño, desmotivado, como sea, sacas el tiempo para comer. Es más, hay personas que están preocupadas, ansiosas, estresadas y comen más de lo que comían cuando están normal. Quiera o no quiera, me voy a bañar porque tengo que salir. Tienes que cumplir con tus obligaciones, porque no pones esa parte de poner a Dios en ese primer lugar como si fuera tu obligación principal. Honra, exalta y glorifica a Jesucristo. Y que no sea simplemente decir: yo soy hijo de Dios. La palabra de Dios que dice: por sus frutos os conoceréis. Y dale un fuerte aplauso para que rompa ese hielo en el nombre de Jesús. Hijos, tenemos que aprender a tener una íntima relación con el Espíritu Santo de Dios. Y para tener una íntima relación con el Espíritu Santo de Dios, tenemos que aprender a poner a Dios en el primer lugar, aún por encima de cada uno de nosotros. La carne no va a querer. La carne te va a decir, o sea, tú en el Espíritu sabes que tienes que ir a orar, y la carne te dice: estás cansado, estás enfermo, qué pereza, ahora lo hace, duerma. Y después de que duerma vas y buscas. Eso nos lleva a la carne, porque la carne nos va a llevar siempre a deleitarnos en los placeres del día a día. Y no estoy diciendo que dormir sea malo, no digo que comer sea malo, pero darle ese primer lugar a Dios. Ponlo a Él por encima de todos tus sueños, de todas tus cosas. La misma palabra de Dios dice: deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de vuestro corazón. ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón? Por muy nuevo que tú estés en el evangelio, apunta en la gente que lo pide. Por muy nuevo que estés en el evangelio, hay cosas, póngale 0. Hay cosas donde tú tienes sueños, donde tú tienes planes y donde hay propósitos de parte de Dios. Ponga a Dios en ese primer lugar. Vuelvo y te pregunto: ¿qué es lo primero que tú haces? Y muchos dirán: lo primero que yo hago no es pegarme del celular. Pero muchos hacen de que lo primero que hacen cuando abren esas pepas de ojos es decir: ay, qué pereza, ya sonó la alarma, ya me tengo que levantar. Dale gracias a Dios. ¿Cuántos quieren abrir sus ojos hoy y no pudieron? ¿Cuántos han querido levantar hoy y no han podido? ¿Cuántos han querido buscar de Dios y no pueden? ¿Cuántos hay allá muertos ya, enterrados bajo tierra,
donde no se pudieron cumplir los propósitos y los planes de Dios porque fueron rebeldes, desobedientes. ¿Cuántos están allá estancados, llevados, orando y clamándole a Dios por una oportunidad más? Y tú y yo estamos aquí desechando las oportunidades de Dios. Ten una oportunidad con Dios. A ustedes los jóvenes, ¿hay algún joven aquí? Todos. Los jóvenes, la palabra de Dios dice: los peores errores se cometen en la juventud. Hijos, conozco hombres de Dios, mujeres de Dios, utilizados de una forma sobrenatural por Dios, que después de 30, 40 años de haberse equivocado, todavía están pagando consecuencias por su error y por su equivocación. Es real. La palabra de Dios dice que la misericordia de Dios se renueva todos los días. Y eso, ¿tú crees que Eliseo, porque se daba cuenta de todo lo que estaba planeando este rey para ir a combatir, a pelear en contra del pueblo de Israel, por la intimidad y por la relación que Eliseo tenía con el Espíritu Santo de Dios? ¿Tú te puedes imaginar ese nivel de intimidad, de comunión que tenían ellos, para que Eliseo, desde donde él estaba, desde su casa, que ahora te lo voy a mostrar, desde su casa él pudiera saber, el ser rey, cómo iba a pelear, cómo iba a atacar al pueblo de Israel? ¿Te puedes imaginar ese nivel de intimidad, ese nivel de esa presencia del Espíritu Santo de Dios, donde él podía saber y tenía la revelación antes de que ese rey fuera a atacar y fuera a dañar, y ya sabía qué era lo que iba a pasar? Y así como Eliseo, tú y yo podemos tener esa doble porción de esa presencia, donde podemos recibir esa revelación, ese poder, ese denuedo, y podemos actuar conforme a esa revelación, a beneficio y a protección de los hijos de Dios. Pero no solamente de los hijos de Dios porque dicen ser hijos de Dios, sino porque realmente seamos reconocidos como hijos de Dios. Hijos, hay cosas que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros, y hay cosas que no queremos, hay cosas que no nos gusta, hay cosas que no queremos vivirlas porque son difíciles, porque son dolorosas, porque no nos parece. Pero por encima de todo, dale gracias a Dios por su fidelidad y su misericordia. Alábalo, bendícelo y reconócelo. Cuando tú y yo le damos ese primer lugar a Dios, yo te aseguro y te reto hoy en el nombre de Jesús, si tú le das hoy el primer lugar a Dios por encima de todas las cosas, tu vida va a cambiar. No hay ningún amén. Cuando tú pongas a Dios por encima de tu orgullo, cuando tú pongas a Dios por encima de tu vanagloria, cuando tú pongas a Dios por encima de tus planes, de tus sueños, de tus propósitos y de todo lo que tú quieres, vas a ver cómo todo lo que hoy está chueco, como hoy todo lo que está dañado, como todo lo que hoy te falta, como todo lo que hoy quieres ver esa mano, esa intervención de la mano de Dios, vas a ver que todo va a cambiar. Y te lo voy a decir en el nombre de Jesús. Lastimosamente hay hombres y mujeres de hombres y mujeres de Dios que tienen ese llamado de parte de Dios. Dentro de la iglesia alaban, adoran, exaltan. Hijos, yo te voy a preguntar algo. La palabra de Dios dice: y cerrada la puerta, entra al aposento, cierra la puerta, búscalo en intimidad. Hay dos formas como tú y yo buscamos a Dios. Hay una forma donde todos, o la gran mayoría que están en las iglesias, lo hacen, donde públicamente están adorando, exaltando y glorificando a Dios. ¿Por qué públicamente? Porque ahí donde tú estás hay una alabanza, levantas tus manos, te decimos declare, tú lo declaras. Públicamente lo adoras, lo exaltas y lo glorificas. Y eso es públicamente. Y la palabra de Dios nos dice que no seamos como los hipócritas, que se paraban en las sinagogas y lo hacían para que todo mundo lo vieran y todo mundo diga: ay, ese como es de espiritual, ese está lleno del Espíritu Santo, ese tiene el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿sabes cuándo es realmente esa verdadera intimidad? Y se ve exactamente cuando estás lleno, cuando tú en tu intimidad, cuando tú entras a tu habitación, cuando tú cierras la puerta, cuando tú y Él son tú y Él, lo adoras, lo exaltas, lo glorificas, lo alabas y lo pones a Él en ese primer lugar. Hacerlo públicamente cualquiera lo hace. Y por eso la palabra te dice: no seas falso. ¿Cuántos se paran aquí
Y me refiero aquí en el púlpito, no me refiero solamente a este púlpito. ¿Cuántos se paran afuera? Yo soy el ungido de Jehová. Yo soy el profeta de Dios. Yo tengo un gran llamado de parte de Dios. Y lo haces público. Pero en tu intimidad, en tu relación con Él, ni siquiera crees en Dios. Ni siquiera le crees a Dios. Eso es tener intimidad. Y eso es realmente ser reconocido ante los ojos de Dios. Eso es. Yo sé que hoy no te iba a arrebatar muchos amenes. Dios protege a sus hijos. Y Dios los quiere bendecir y los quiere sanar y los quiere restaurar. Y Dios te quiere multiplicar y Dios te quiere sacar de ese lugar donde tú estás. Dios te quiere sacar y Dios sabe que estás estancado. Dios sabe que estás adormecido espiritualmente. Dios sabe lo que tú estás viviendo y por lo que tú estás pasando. Y Él quiere sacarte ya de esa temporada y llevarte a una temporada nueva. Pero te puede más tu orgullo, te puede más tu vanagloria, te puede más tu ego, te puede más tu frustración, te puede más tu mal genio, tu temperamento, tu enojo, tu miedo, tu temor. Realmente, simplemente digo soy hijo de Dios, o realmente representas y los que te bendicen, allá hay algo de parte de Dios. ¿Qué hay en ti ahora? ¿Realmente tienes una revelación? Eliseo clamó por esa doble porción de ese espíritu que había en Elías. Y mira la revelación tan grande que recibía Eliseo de parte de Dios. ¿Qué revelación tienes tú? ¿Por qué cierras la puerta cuando el Padre te abre la puerta? ¿Por qué te niegas a recibir esa bendición de parte de Dios? Hijos, ha llegado el momento donde tú y yo necesitamos tener una verdadera relación con Dios. Pero tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a poner a Dios en ese primer lugar. Y ¿sabes algo? El tener una relación íntima con Dios no es un privilegio para algunos. Es una elección que tú y yo podemos tomar y nos podemos privilegiar de esa relación y de esa intimidad con Dios. Días malos, dificultades, procesos, situaciones difíciles, todas las tenemos. Unos por la parte económica, otros por una parte de la salud. Qué sé yo cuál sea tu situación. No me vengas a decir es que usted no sabe cuál es mi situación y por eso no puede hablar. Yo sí puedo hablar. Aunque no sé exactamente cuál es tu situación, pero sí puedo hablar. Porque sé que Dios quiere bendecirte, sé que Dios quiere protegerte, sé que Dios quiere sanarte. Pero eres tú el que le has encargado de poner el límite a Dios y no has dejado que Dios obre a favor de ti. Toma esa decisión ahora. Todos los que estamos aquí podemos tener una relación con Dios y una relación íntima con Dios. Pero te has dejado mover más por tu afán, por tu preocupación, por qué voy a hacer y qué situación tan difícil. ¿Quién no ha pasado por una situación difícil? Y por difícil que ha sido tu situación, ahí estás. Ahí estás, disfrutando de la misericordia de Dios. Es hora de que realmente te levantes a creer en la palabra de Dios, a creer que Dios quiere protegerte y que Dios quiere bendecirte. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús: ¿quieres ver la protección? ¿Quieres ver la sanidad? ¿Quieres ver la restauración? ¿Quieres ver esa manifestación de la gloria de Dios? Ten intimidad con Dios. Ten esa intimidad con Dios. ¿Por qué no vemos la gloria de Dios y por qué no vemos la respuesta? Si la palabra está, la promesa está, ¿por qué no la vemos? Porque no tenemos intimidad con Dios. Puede que tú ores, sí. Puede que tú lo alabes. Puede que tú lo exaltes. Puede ser que tú lo reconozcas como tu Dios. Pero si no tienes intimidad con Dios, no vas a ver la respuesta, no vas a ver la provisión, no vas a ver la restauración, no vas a ver el milagro, ni vas a ver puertas abiertas. Entra a tener intimidad con Él
entra a esa habitación y cierra la puerta y disfruta de ese milagro y de esa bendición y de todo lo que Dios tiene para ti. Ya lo has hecho públicamente. Ya la gente te ha visto públicamente que lo haces. Ahora hazlo en intimidad. Ríndete a Él en intimidad. Póstrate a Él en intimidad. Mateo 6:6 dice: pero tú, y nos habla cada uno de nosotros, cuando ores, apártate a solas. Ay, es que el fogón, ay, es que los niños, ay, es que... Apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Que lo hagas aquí en público es una cosa. Dice, ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ahí está la respuesta. Si hoy hemos podido ver la manifestación de la gloria de Dios, es por la misericordia de Dios. Pero aquí está la clave. Ora. ¿Tú te imaginas cuánto tiempo pasaba Eliseo en privado con Dios para tener esa revelación y ese discernimiento? Muchos están siendo amenazados, están viviendo situaciones difíciles. Muchos tienen sus ojos físicos bloqueados, espirituales bloqueados para ver lo que Dios quiere hacer. Dios te quiere bendecir y te quiere sanar. Dios te quiere sacar de ese lugar, de ese nivel y de ese punto donde tú estás. Pero ya somos tú y yo los que tenemos que buscar de esa presencia y aprender a poner a Dios en ese primer lugar y podernos gozar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Hijos, la palabra de Dios dice que con Cristo somos más que vencedores. Tú has visto milagros de parte de Dios. Tú has visto el respaldo de Dios. Tú has visto cosas sobrenaturales de parte de Dios donde tú dices, yo pensé que iba a ser de esta forma y resultó siendo de otra totalmente diferente y a beneficio tuyo. En lo más pequeño y en lo más insignificante, el Padre también se glorifica y nos lleva a manifestar esa gloria de Dios en nosotros. ¿Qué más? Y te voy a preguntar, ¿qué más necesitas tú ver? ¿Qué más necesitas tú que Dios haga por ti para que tú puedas poner a Dios en ese primer lugar y lo puedas amar, lo puedas honrar y Él pueda desatar completamente su gloria sobre ti? ¿Qué necesitas tú de parte de Dios? Cuando tú ya has visto el milagro, cuando has visto la sanidad, cuando has visto el respaldo, cuando has visto que Él te guarda, que Él te protege, que Él te bendice, ¿qué más necesitas que Él te muestre para tú poder decir, yo dependo de Dios y necesito de Dios? ¿Qué necesitas tú hoy para poder correr a esa presencia del Padre y decirle, Señor, yo no dependo del sistema, no dependo del entorno, no dependo de mi pareja, no dependo de mis hijos, no dependo del trabajo, dependo es de ti? Y no solamente decirlo, sino vivirlo y permitir que esa gloria de Dios no es simplemente creer, es creer y hacer obras, meterme y moverme. Y si tú quieres ver esa gloria de Dios, comienza primero por creer para que puedas ver la gloria de Dios. La misma palabra de Dios dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero cuando tú y yo dudamos de lo que Dios puede hacer, si tú ya dudaste, no hagas nada, ya perdiste. Cuando tú dudas, ya quédese quieto, eche a morir mejor. Cuando tú dudas, ¿será que sí? ¿Será que no? Hay personas con las que yo he hablado y les digo, mire, la palabra dice esto, esto y esto. Ay, ¿será que sí? Ya no se mueva, quédese ahí, ya perdió. O arrepiéntase y conviértase para que tengas oportunidad de parte del Rey. ¿Has visto la sanidad en tu cuerpo, en tu casa, en tu familia, en tus hijos? ¿Has visto milagros? ¿Has visto la provisión? ¿Has visto la restauración? Y sigues diciendo, ¿será que sí? Yo creo que eso en manos mías ya estaría nosotros, nivel. Por la misericordia de Dios, Él está ahí como, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres tú de parte de Dios? Que Él te demuestre que Él te quiere bendecir y te quiere sanar. ¿Qué más quieres? ¿Cómo quieres tú que Él te revele? Te está diciendo, ten intimidad conmigo. ¿Cuál es la intimidad que pasas con Dios? Cuando tú estás con tu esposa,
Cuando estás con tu esposo en intimidad, puede sonar el celular. Si tienes la olla prendida, la apagas. O sea, hablo por experiencia. Estoy hablando aquí porque, ay, será. Si tengo la olla prendida, apago el fogón. Si suena el celular, que suene. ¿O no? Tocan la puerta, que se esperen. Hay mucha gente en la casa. Nos encerramos en la pieza, se cierra la puerta y somos tú y yo. ¿Y por qué? Para tener intimidad con Dios y sacamos pretextos. Los niños lloran, tengo que hacer la comida, es que mi esposo llega, es que hay mucha gente, es que... Deja de ser carnal y mundano. Sí, es sencillo. Sencillo, duele, pero es así. ¿Por qué le crees más al hombre? Estás conversando con un amigo, con un vecino, con alguien. No moleste que estoy conversando. Y no se metan en conversaciones de adultos. ¿Es así o no? Pero estás en intimidad con Dios, estás orando, te tocan la puerta, te paras y abres. Te suena el celular, vas y contestas. Porque de esa misma forma no contestas y le dices, estoy en la presencia del Rey y nada me va a molestar y nada me va a sacar. Mejor ten ese aplauso al Espíritu Santo. Diga conmigo, una mala emoción, ¿cómo termina? Te lleva a una mala decisión. ¿Te acuerdas cuando te dije ahora que Dios no solamente nos protege del entorno, sino de nosotros mismos? Porque cuando nosotros no tenemos una intimidad con Dios, cuando tú y yo no tenemos una intimidad con Dios, hablamos, ofendemos, lastimamos, dañamos, criticamos, pisoteamos y de todo. Cuando tú y yo tenemos una intimidad con Dios, la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. Es tan latente la persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, como es tan latente la persona que está llena de demonios. La persona que está llena del Espíritu Santo de Dios tiene lenguaje de reino. Se enoja así. Nos enojamos. Ay, es que está lleno del Espíritu Santo y no se enoja. No, nos enojamos. Nos incomodamos por cosas. Pero la diferencia está en cómo se responde cuando tú tienes intimidad con Dios y cuando tienes intimidad con Satanás. Hay muchos que tienen intimidad con Satanás. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios y tienes intimidad con Dios, te pueden lastimar, te pueden dañar, te pueden pisotear. Y sale de tu boca: Señor, bendícelos. Oras por ellos y reaccionas conforme a la palabra de Dios. Pero cuando tú estás vacío del Espíritu Santo de Dios, cuando tú no tienes intimidad con Dios, por lo más mínimo, lo más insignificante, porque te miraron rayado. ¿Tú sabes qué es rayado, sí o no? Porque te miraron feo, porque no te saludaron, ya vas y braveas. ¿Cuántos en medio de su enojo, de su ira, de su frustración, dañan a su pareja, dañan a los hijos dañan a los padres? Y hay algo, hijos. El mundo dice: las palabras se las lleva el viento. No. Hay palabras que quedan ahí, que uno perdona. Uno perdona porque sabe que tiene que perdonar y que me voy a jugar la eternidad y la salvación si no perdono. Pero déjame decirte, el perdón, ya lo saben, ya lo olvidó. El perdón es inmediato, pero la confianza, vaya, consígala. Luche por esa confianza. Perdone. Y ahora te voy a mostrar más allá. Hijos, ¿qué sale de tu boca cuando estás enojado? Cuando estás frustrado.
¿Qué sale de tu boca cuando no te complacen en lo que tú quieres? Dañas, pisoteas, lastimas, ofendes. ¿Qué sale de tu boca? ¿Y sabe qué pasa muchas veces, hijos? Lastiman, dañan, ofenden, pisotean, y al momentico son como si nada. No pasó nada. Nada pasó. ¿Le ha pasado? Hijos, hoy te digo en el nombre de Jesús, no es en nuestras fuerzas, es en la presencia del Espíritu Santo. Tú puedes tener dones, talentos, recursos, ganas. ¿Cuántos tienen ganas? ¿Y qué te ganas con las ganas? Yo tengo ganas, y yo le he dicho, tengo ganas de un penthouse, un closet gigante. Y me quedé con las ganas. ¿Qué me gano con las ganas? ¿Cuántos tienen ganas y dicen, ay, yo quisiera un carro, uno para, bueno, al menos dos, que no se me monte con el pico y placa y pueda utilizar los dos? ¿Qué te ganas con las ganas? ¿Qué te ganas con decir, yo tengo ganas de buscar de Dios y tener intimidad con Dios? Si te quedas con las ganas. La palabra de Dios dice, el perezoso, ¿hay algún perezoso? El perezoso no come. Y hay otra que dice, el perezoso todo desea, pero nada consigue. ¿Sabe qué hace el perezoso? El perezoso monta planes. Yo quiero esto y esto y esto y esto, pero hágamelo usted y consígamelo usted y démelo usted. Y la palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Lucha. Ore por mí. Claro, yo oro por ti. Y muchos me dicen, ore por mí. Póngame manos y ore. En su intercesión y su intimidad, ore por mí. Claro, yo oro por ti. Y yo puedo orar por ti. Pero eres tú el que tienes que tener intimidad con Dios. Eres tú el que tienes que tener relación con Dios. Pero hay muchos cristianos que les gusta andar con la unción prestada, la unción del otro. Entra tú en intimidad. Vuelvo y te digo, tener intimidad con Dios es un privilegio que todos podemos tener. Entra en ese deleite. Así como cuando uno muchas veces le dice a alguien, yo me deleito al hablar contigo, yo me deleito al compartir contigo. Deleítate en la presencia del Señor. Deleítate en ellos, hijos. Ten esa intimidad, esa revelación de parte de Dios. Y eso era lo que Eliseo tenía. Por eso tenía la revelación, pero tenía el discernimiento, pero sabía lo que el enemigo iba a hacer para atacar al pueblo de Israel antes de que lo atacara. La misma palabra de Dios dice que Dios no se mueve hasta primero contárselo a sus profetas. ¿Qué revelación has recibido tú de parte de Dios? El primer punto es eso, ten intimidad con Dios. Ten esa revelación. Y vamos a ir a la palabra. Y te voy a mostrar que no solamente es tener intimidad con Dios, te voy a mostrar bíblicamente que es confiar en su palabra y en su voluntad. Vamos a la palabra ahí donde estamos, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 13. Y dice, acordémonos que este rey estaba enojado por todo lo que Eliseo contaba y le preguntó a sus sirvientes, a sus soldados, que quién era el soplón. ¿Se acuerdan? En el versículo 12, ¿quién era el soplón que está yendo allá al pueblo de Israel a contar todo lo que yo quiero hacer? Versículo 13 dice, vayan a averiguar dónde está. O sea, ¿quién? Eliseo. Les ordenó el rey para mandar soldados a capturarlos. Luego le avisaron, Eliseo está ¿en dónde? Dotán. ¿Qué pasó? Le dijeron al rey que Eliseo era el que estaba sapeando, contando todo lo que iba a pasar antes de que pasara. Este rey se enojó, se incomodó y que dijo, vayan y me lo buscan, ubíquenlo donde está. Eso hicieron ellos. Se fueron para allá los soldados a buscarlo. Dice el versículo 14. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad, o sea, donde estaba Eliseo. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios, ¿quién era el hombre de Dios? Eliseo. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano, salió
Había tropas, caballos y carros de guerra por todos los lados. Pero eran las tropas, los carros de guerra y todo lo que había ahí, eran los enemigos a Eliseo, que habían ido a acercarlo. Cuando este sirviente vio todo eso, dijo: oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo mismo que tú y yo muchas veces decimos, en medio del problema, en medio de la tribulación: ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Versículo 16. Eliseo le dijo, recordemos que era el hombre de Dios, era un hombre ungido y sabía todo lo que el Padre le revelaba. Entonces Eliseo, en el verso 16, le dijo: no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Pero había algo. Este sirviente, el que le ayudaba a Eliseo, no podía ver sino las tropas enemigas, los enemigos que habían venido a acercarlo, así como tú y yo muchas veces vemos los que se levantan en contra de nosotros. Dile al que está a tu lado: no te duermas. Muchas veces tú y yo lo único que podemos ver son los enemigos, los adversarios, todos los que se levantan. Todos los que se levantan en contra de nosotros, y muchas veces no vemos sino eso, los que se levantaron en mi contra. Pero eso lo vemos solamente cuando estamos en la carne. Dice la palabra: entonces Eliseo oró, versículo 17. Entonces Eliseo oró: oh Señor, después de que le había dicho a su sirviente que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Versículo 18. Cuando el ejército arameo avanzó hacia Eliseo, rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Y dale otro fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Este rey mandó a ubicar a Eliseo porque quería matarlo, destruirlo, acabar con él, porque era el que estaba sapeando todo lo que estaba pasando. Fueron a buscarlo y lo encontraron en su casa y cercaron el lugar donde él estaba. Mandó tropas, mandó carros, mandó de todo, como acercarlo para que él sintiera miedo. Cuando el sirviente, dice la palabra, de Eliseo se asomó, vio que estaban rodeados de enemigos. Él sintió miedo, sintió temor, así como tú y yo muchas veces sentimos miedo y sentimos temor cuando nos sentimos amenazados, cuando sentimos peligro, cuando sentimos que estamos en el lugar que no tenemos que estar, y cuando pasamos por situaciones difíciles que no queremos pasar. Eso mismo pasó con este muchacho, con este joven. Él fue donde Eliseo y le dijo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados, nos van a matar, nos van a pisotear, nos van a dañar, van a acabar con nosotros. Eliseo, como un hombre de Dios, ahí está la diferencia, lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, en su tranquilidad, en su comodidad, le dijo: tranquilo, no tengas temor. Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y eso te lo dice el Padre hoy. Puede que tú lo estés viendo con tus ojos físicos y lo único que veas es el problema, la dificultad, la tribulación, el día malo, la adversidad, la escasez y la enfermedad. Pero así como Eliseo oró para que Dios abriera los ojos espirituales de su sirviente, y cuando los abrió, él comenzó a ver que eran más los que estaban a favor de ellos. Hoy te digo a ti, en el nombre de Jesús, si tú abres tus ojos espirituales, con tus ojos físicos vas a ver todo lo malo y todo lo que se ha levantado en tu contra. Pero si tú abres tus ojos espirituales, vas a ver que detrás de la dificultad, detrás del problema, detrás de la enfermedad, detrás de la situación difícil que está viviendo, está la solución de lo que Dios ha preparado para ti, para bendecirte, para guardarte y para protegerte. Pero tienes que abrir, dile que está a tu lado, tienes que abrir tus ojos espirituales para que puedas ver lo que Dios tiene preparado para ti. Con tus ojos físicos no lo vas a ver. Él le decía: Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Y es la misma pregunta que tú y yo nos hacemos.
Y hoy te digo en el nombre de Jesús, no es solamente tener intimidad con Dios. Aprende a creer, a confiar en el poder sobrenatural de Dios. Cuando tú levantas tu voz, tú oras y tú le clamas a Dios por tu situación, puede que sea una situación natural y puede que tú estés esperando algo de parte de Dios, pero tenlo por seguro que Dios se mueve a favor de ti, a favor de mí, de una forma sobrenatural. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que te saca de donde tú estás. Él es el Dios que trae la sanidad a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma. Él es el Dios que endereza todo lo que hay delante de ti. Él es el Dios que te introduce. Hijos, cuando tú y yo aprendamos a abrir nuestros ojos espirituales y no solamente ver el problema, no solamente ver la dificultad, no solamente ver la tribulación, vamos a poder ver que el mismo Dios de Eliseo es el mismo Dios que es tu Dios, que te sana, que te bendice, que te protege, que te restaura y que te lleva a vivir en esa manifestación de la gloria de Dios. Dale ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Dile al que está a tu lado: aprende a confiar en Dios. Aprende a confiar en el poder sobrenatural de Dios. Dios quiere intervenir en ti, pero de una forma sobrenatural. Pero te dice: no te he dicho. No te he dicho, te lo dice. No te he dicho que si creyeres. ¿Sabes por qué no vemos la gloria de Dios? Porque no le creemos. Creemos que es Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Y creemos en Dios. Dios, el creador, me creó, me da vida, tiene misericordia y todo lo que sabemos. Pero ¿cuántos le creen a Dios? ¿Será que tú le estás creyendo a Dios? ¿O simplemente crees en Dios? Él te ha dado palabra y te ha dado promesa. Responde: ¿le creo a Dios? ¿Creo en Dios? Y le creo a Dios. Porque ¿qué crees a alguien cuando te dice: al final del servicio te voy a dar algo, al final del servicio te voy a llevar? Pero ¿por qué no le crees a Dios cuando Dios te dice: soy tu pastor, soy tu proveedor y nada te faltará? ¿Por qué no le crees a Dios cuando Él te dice que por la llaga de Cristo Jesús fuiste sanado y fuiste curado? ¿Por qué no le crees a Dios cuando Él te dice que Él abre puertas delante de ti? Cuando Él te dice que no tengas temor, que te alegres y te goces con lo que tú estás pasando y lo que estás viviendo. Y crees en Dios y le sirves a Dios. Y Dios nos restaura para que le sirvamos. Lo veíamos el jueves. Él nos restaura para que le sirvamos. Y le servimos a Dios. Y hablamos de Dios. Y le profetizamos de Dios a otro. Pero porque tú y yo no le creemos a Dios, a su palabra, a su promesa y todo lo que tiene para nosotros. Puede que muchos digan: yo sí tengo una intimidad con Dios. Y puede que tengas la intimidad, pero ¿será que lo que Él te dice en intimidad tú se lo crees? ¿Será cuando Él te dice: voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir y serás de bendición, tú se lo crees? ¿O sigues pensando: yo soy un pobre miserable que no valgo, que no sirvo? Porque si le crees a Dios y porque si crees en Dios, sigues en ese camino de muerte y de perdición y no tomas decisiones para buscar de Dios. ¿Quieres ver esa gloria de Dios? ¿Quieres ver la bendición de Dios? ¿Quieres ver la sobrenaturalidad de Dios? ¿Quieres que a donde tú vayas la gente diga: ese tiene algo de Dios, en ese hay algo diferente? ¿Quieres que cuando abras la boca salga fuego de tu boca y venga el respaldo de Dios? ¿Y qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde queremos llegar, iglesia? Créele a Dios. Cuando el criado de Eliseo, asustado, con miedo porque se vio rodeado de los enemigos, abrió sus ojos, pudo ver el respaldo de Dios que lo estaban guardando y que lo protegía. Muchos dicen en sus oraciones: me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Y oran y dicen: todo da pesadeta, rebota. Y declaran y salen. ¿Y qué miedo? ¿Qué oraste?
¿Qué oraste? Cuando oras y dices: Él es mi pastor, Él es mi proveedor y nada me faltará, Señor, tú verás cómo provisionas. Ay, pero ¿será que sí provisiona? ¿Será que sí hace? Hijos, Eliseo creía y podía vivir en ese poder sobrenatural de Dios. Tanto es así que en el fragmento que acabamos de leer, cuando ellos estaban rodeados, Eliseo oró y le dijo a Dios que los encegueciera. Y fue tanto el respaldo de Dios que lo escuchó y encegueció a esas tropas que estaban ahí rodeándolos, que eran enemigos de Eliseo. ¿Sabe qué pasó? Y te lo voy a resumir. Eliseo vio que estaban ahí rodeados. Eliseo, aparte de que oró para que su criado se le abrieran sus ojos espirituales y vieran que eran malos que estaban con él, que los que estaban en contra de él, oró. ¿Y sabes para qué oró? Para que los que estaban ahí como enemigos de ellos, que venían en contra de ellos, fueran enceguecidos. Y fue tanto el respaldo de Dios que ellos se pusieron ciegos. O sea, Dios los encegueció. Y al enceguecerlos, Eliseo, cuando ya estaban ellos ciegos, Eliseo salió donde ellos y les dijo: venga, ustedes están en el lugar equivocado. Venga, que yo los voy a llevar a donde ustedes quieren ir. Y ya te voy a mostrar esa parte. Y los llevó a ese lugar. Y ellos siguieron a Eliseo sin saber que era Eliseo. Te lo voy a mostrar bíblicamente, hijos. Cuando llegaron a ese lugar, y voy a ir allá, la palabra de Dios dice, y voy a llegar a ese punto, dice Segunda de Reyes 6:18, y te lo voy a leer rápido. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos se queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Verso 19. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por un camino equivocado. Él era Eliseo, pero ellos no podían reconocer que era Eliseo porque estaban ciegos. Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que ustedes buscan. ¿Quién les estaba hablando? Eliseo. Pero ellos no lo podían ver como Eliseo porque Eliseo oró para que Dios los pusiera ciegos. Y Dios escuchó la oración y los puso ciegos. Verso 19, terminémoslo acá. Y los guió a la ciudad de Samaria. Versículo 20. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración y dijo: oh Señor, ahora ábreles los ojos. El mismo hombre al que fueron a destruir fue el mismo hombre que no lo podían reconocer porque sus ojos estaban ciegos. Y ese mismo hombre, Eliseo, los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo pidió en oración y dijo: oh Señor, ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los vio, acordémonos que estaba el rey de Israel y estaba Eliseo y el sirviente de Eliseo. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo y les dijo: los mato, padre mío, los mato. Versículo 22. Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Y miren lo que les dijo: dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo.